en patología estudiaremos los daños producidos en el hospedador a causa de la presencia del parásito. Estos daños resultan de las interacciones recíprocas entre los dos organismos. La presencia del parásito siempre causa daño al hospedador. Este daño puede ser acentuado o evidente, en ese caso se producirá la enfermedad, o puede ser moderado o discreto, difícil de comprobarlo, incluso con los métodos de diagnóstico modernos. En ese caso, el hospedador será considerado un portador sano, y estos portadores sanos, normalmente desde el punto de vista epidemiológico, son muy importantes por su papel como diseminadores de la enfermedad. En las enfermedades parasitarias ocurre una infección del parásito en el hospedador o también ocurre una infestación. El uso de estos términos puede variar dependiendo del autor. Algunos autores se refieren a la infección como la penetración y el establecimiento del parásito en el hospedador. En este caso, se trataría de parásitos protozoarios. Estos autores consideran a la infestación como la penetración y establecimiento de metazoarios en el hospedador. Estos serían los helmintos y los artrópodos. Otros autores consideran que infección debe ser utilizada para endoparásitos, esto es, protozoarios y helmintos, y que la infestación debe ser reservada solamente para los ectoparásitos, estos serían los artrópodos. Y otros autores consideran que los términos infección e infestación se pueden usar de manera indistinta. Este será el caso en nuestro curso. El organismo del hospedador se defiende de la agresión parasitaria a través de dos mecanismos. Los mecanismos naturales o innatos, también llamados inespecíficos, y los mecanismos de inmunidad adquirida o adaptativa o específicos. Los mecanismos de la inmunidad innata o natural constituyen una primera defensa eficaz contra las infecciones. Posee mecanismos que se activan de manera rápida, pero poseen una especificidad limitada. Esto quiere decir que solo distinguen estructuras comunes a grupos de microorganismos, no pueden distinguir diferencias finas entre los microorganismos. Y esto hace que responda de la misma manera frente a diferentes estímulos infecciosos. Los epitelios impiden el ingreso de los patógenos y constituyen una barrera física o una barrera química a los microorganismos. Los microorganismos que logran atravesar las barreras epiteliales se encuentran en el tejido conjuntivo adyacente a estas con los fagocitos, los neutrófilos, macrófagos y las células dendríticas, que tienen la capacidad de reconocer a estos microorganismos como extraños y pueden englobarlos o adherirse a ellos para destruirlos. Las células NK o Natural Killer son una subclase de linfocitos que destruyen células infectadas por virus y otros agentes intracelulares, y adicionalmente producen grandes cantidades de interferón gamma que potencian la función fagocítica del macrófago. Los microorganismos que logran evadir estas primeras defensas pasan a la circulación y se encuentran en el plasma con proteínas capaces de destruirlos. Las principales de estas proteínas son los componentes del complemento. El sistema de complemento está constituido por un conjunto de proteínas que circulan inactivas en el plasma. Este sistema es capaz de producir la lisis y la opsonización de las membranas de los microorganismos. Posee tres vías de activación: la vía clásica, la alterna y la de las lectinas. En la vía alterna, el componente C3b, que se origina en pequeñas cantidades a partir del componente C3,
es activado por los antígenos de la pared celular de los microorganismos, y esto produce que se activen los demás componentes del complemento. Esto puede ocasionar la destrucción directa de los microorganismos, incluidos parásitos unicelulares, o también que se facilite la adherencia de los fagocitos a los microorganismos, incluidos parásitos, para su posterior destrucción. Sin embargo, muchos microorganismos patógenos han evolucionado hasta ser resistentes a la inmunidad innata, y su eliminación exige mecanismos más potentes como los de la inmunidad adaptativa. El sistema inmunitario adaptativo responde de manera más lenta a la infección que el innato, pero se adapta a ella. Reconoce un gran número de sustancias microbianas y no microbianas y reacciona frente a ellas. Esto es, que tiene especificidad. También responde de forma más rápida y vigorosa a exposiciones repetidas al mismo microorganismo. Esto quiere decir que tiene memoria. Igualmente, durante su respuesta a antígenos extraños, evita causar daño al hospedador. Esto quiere decir que no reacciona contra lo propio. Los principales elementos del sistema inmunitario adaptativo son los linfocitos B y T, que se activan frente a los antígenos, que serían las sustancias que inducen las respuestas inmunológicas. También sus productos de secreción, estos son los anticuerpos y las citocinas. Este sistema inmunitario adaptativo posee dos tipos de respuestas inmunes: la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral constituye el principal mecanismo de defensa frente a las infecciones bacterianas. Está mediado por los linfocitos B, que secretan anticuerpos o inmunoglobulinas, y la inmunidad celular constituye el principal mecanismo de defensa contra microorganismos intracelulares como virus y algunas bacterias, y en él participan dos tipos de linfocitos: los linfocitos T CD4+, que secretan citoquinas que promueven la destrucción de los microorganismos por los fagocitos, y los linfocitos T CD8+, que eliminan células infectadas y tumorales.